¿Alguna vez has sentido que no estabas solo, cuando deberías estarlo? No me refiero a esa paranoia de las 3 de la mañana, cuando escuchas un crujido en la casa. Me refiero a algo más específico, más incómodo. Esa certeza, sin ninguna evidencia lógica, de que hay una presencia en la misma habitación que tú. Que algo te observa desde un ángulo que no puedes ver. Que el aire a tu alrededor cambió de temperatura por una razón que no quieres descubrir. La mayoría de nosotros descartamos esa sensación. Se la atribuimos al cansancio, a las películas que vimos, a la imaginación que trabaja horas extra cuando estamos solos. Y en la mayoría de los casos, probablemente tenemos razón. Pero ¿qué pasa cuando no la tenemos? Hoy les traigo 4 historias. 4 testimonios de personas que vivieron momentos que no pudieron explicar con lógica y que años después todavía no han podido olvidar. Vienen de distintos estados de México y de Guatemala. Son de distintas edades, distintos contextos, distintas creencias. Pero todas comparten algo. Todas comenzaron exactamente igual, con esa sensación de la que les acabo de hablar. Así que antes de que apaguen la luz esta noche, quédense un momento. Acompáñenme en este viaje por la carretera desolada, ese camino que todos cruzamos en algún punto de la vida, aunque no todos regresamos a contarlo igual. Contexto. Antes de empezar con la primera historia, quiero que entiendan algo importante sobre lo que van a escuchar. No son leyendas. No son cuentos de fogata que alguien inventó para asustar a los niños en diciembre. Son testimonios. Relatos que las personas que los vivieron describen con una claridad que solo da la experiencia real. El tipo de claridad que no se puede fabricar, porque incluye detalles que nadie inventaría, detalles incómodos, mundanos, hasta ridículos, que son exactamente los que hacen que una historia verdadera se sienta diferente a una historia fabricada. Y déjenme decirles algo más, no importa si creen o no creen en lo paranormal. Eso no va a cambiar lo que estas personas vivieron. Lo que sí puede cambiar es la forma en que ustedes lo interpretan. Y eso, francamente, es lo más interesante del asunto. Porque entre la explicación racional y la sobrenatural siempre hay un espacio gris. Un territorio incómodo donde la lógica empieza a flaquear y donde el instinto toma el control. Es ahí donde viven estas historias. Vamos a comenzar. Historia 1. La muchacha del autobús. Sebastián Calera llevaba varios años manejando camiones urbanos en Celaya, Guanajuato, cuando ocurrió algo que, según sus propias palabras, dividió su vida en 2 partes, antes de aquella noche y después de ella. Hablen con cualquier chofer de transporte público y les dirán que el trabajo tiene una especie de hipnosis. Las rutas repetidas, los semáforos conocidos, las mismas caras subiendo y bajando. Con el tiempo, el cerebro aprende a hacer el trabajo casi en automático y la mente va a otro lado. Sebastián conocía esa hipnosis bien. Demasiado bien. Esa noche, al final de su turno, el autobús iba vacío. Había dejado al último pasajero unas cuadras antes y se dirigía directamente a la terminal para estacionar la unidad, ir a casa y descansar. Nada fuera de lo ordinario. Una noche más como miles de otras. Llegó a la terminal. Apagó el motor. Y en ese instante, en ese silencio exacto donde el motor muere y el mundo queda suspendido por un segundo, Sebastián sintió algo que no supo cómo nombrar en ese momento, pero que describiría así años después, la certeza absoluta de que no estaba solo. No escuchó pasos. No escuchó respiración. No vio ningún movimiento en los espejos. Pero lo sabía. Con la misma certeza con que uno sabe que el sol va a salir mañana, Sebastián sabía que había alguien más en ese autobús. Su primer pensamiento fue lógico. Algún pasajero se había quedado dormido en los asientos traseros. No sería la primera vez que eso pasaba. Estaba a punto de gritar el aviso de rigor. Ya llegamos a la terminal. Cuando algo lo detuvo. No fue un sonido. No fue un movimiento. Fue el frío. De golpe, como si alguien hubiera abierto una ventana en plena noche invernal, la temperatura dentro del autobús bajó. No gradualmente. De golpe. Y con ese frío llegó también una comprensión que su mente racional rechazó de inmediato, pero que su cuerpo aceptó sin discusión. Lo que había detrás de él no era humano. Levantó la vista hacia el retrovisor. Sentada a mitad del pasillo había una mujer joven. Cabello oscuro y largo, cayéndole sobre los hombros. Piel pálida. Demasiado pálida. Y una cualidad en su imagen que Sebastián describe como ver algo a través de una neblina fina. Estaba ahí, era visible, pero no era del todo sólida. Como si ocupara el espacio, pero no del mismo modo en que lo ocupamos nosotros. No parpadeaba. Sus ojos estaban fijos en él.
Sebastián dice que en ese momento el tiempo hizo algo extraño. Se estiró. Los segundos siguientes duraron minutos, y en esos minutos su mente pasó por todas las etapas posibles: la negación, el intento de explicación racional, el pánico silencioso, y finalmente la resignación de que lo que estaba viendo era exactamente lo que parecía. Con la voz más pequeña que había usado en su vida, habló hacia el espejo retrovisor. «No sé qué quieres. Yo no puedo ayudarte. Por favor, déjame en paz». La figura inclinó levemente la cabeza, como si escuchara, como si procesara las palabras. Y entonces, sin caminar, sin moverse, sin hacer absolutamente nada que siguiera alguna lógica física, simplemente desapareció. No se levantó. No caminó hacia la puerta. Se deshizo en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. El asiento quedó vacío. El frío tardó unos segundos más en irse. Sebastián no durmió esa noche. Ni a la siguiente le fue mucho mejor. Pero siguió trabajando la misma ruta. ¿Qué más podía hacer? Era su trabajo. Y durante semanas, nada volvió a ocurrir. Llegó a convencerse, o intentó convencerse, de que había sido un momento de alucinación por cansancio. Que el cerebro le había jugado una broma pesada. Que era hora de dormir más horas. Hasta que subió la enfermera. Era una mañana normal. Una joven con uniforme hospitalario se subió al camión y quedó parada junto a él buscando el dinero del pasaje en su monedero. Sebastián apenas la miraba. Era el tipo de pasajero anónimo que se sube y se baja 100 veces al día. Pero entonces vio el llavero. Colgando de él había una de esas fotografías pequeñas que se toman en ferias y se convierten en llavero. Una muchacha sonriendo a la cámara. El estómago de Sebastián se cerró. Era ella, la misma mujer que había visto en el autobús. Sin ninguna duda posible. La misma cara, el mismo cabello, la misma expresión. No pudo callarse. Sin pensarlo demasiado, le dijo a la enfermera: «Disculpa, esa muchacha de la foto, ella se me apareció aquí en este camión hace unos días». La joven lo miró confundida. Luego su expresión cambió. Era su hermana, y había muerto años atrás. Lo que la enfermera contó a continuación dejó a Sebastián sin palabras. Su hermana, sin trabajo y con su madre gravemente enferma, había decidido salir a pedir apoyo en las calles para costear el tratamiento médico. En uno de los cruces de la ciudad, un automóvil la impactó a toda velocidad. Murió en el lugar. Ese cruce, descubrió Sebastián, era parte de su ruta de todos los días. Y la ironía más dolorosa de todo, meses después de la muerte de la muchacha, su madre logró recuperarse. Antes de bajar del autobús, la enfermera le tomó el brazo. Le dijo entre lágrimas: «Por favor, chofer, si la vuelve a ver, dígale que mi mamá está bien. Que se recuperó». Sebastián prometió que lo haría. Lo prometió sabiendo perfectamente bien lo que eso implicaba. Que tendría que buscar en el retrovisor, al final del turno, en el silencio de la terminal, a ver si aquella presencia regresaba. Y que si regresaba, tendría que hablarle. Semanas después, el frío volvió. Apagó el motor. Y antes de mirar al espejo, ya lo sabía. Estaba ahí otra vez. Mismo asiento. Mismo cabello. Misma palidez. Mismos ojos fijos en él. Pero esta vez Sebastián no tuvo miedo de hablar. «Tu mamá está bien. Se recuperó. Está viva». El silencio que siguió fue el más completo que Sebastián recuerda haber experimentado. Como si el mundo entero hubiera detenido su respiración por un instante. Y entonces la expresión de la muchacha cambió. La tensión de su rostro se suavizó. La angustia de sus ojos, esa angustia que Sebastián no había sabido reconocer la primera vez, pero que ahora veía con claridad, se fue diluyendo. Sonrió. No una sonrisa amplia ni teatral. Una sonrisa pequeña, sutil, genuina. La sonrisa de alguien a quien acaban de quitar un peso enorme de encima. Y desapareció. Esta vez, sin miedo. Solo paz. Sebastián nunca más la vio. Pero desde entonces, cada vez que su ruta pasa por ese cruce de calles, baja la velocidad. Un gesto pequeño, silencioso, privado. Un saludo hacia algo que ya no está ahí, pero que alguna vez estuvo lo suficientemente presente como para cambiarle la vida. Hay historias de terror que aterran. Y hay historias de terror que, cuando terminas de escucharlas, te dejan pensando en algo completamente diferente al miedo. Esta es de las segundas. Historia 2. El sonido que no debería existir. Ahora bien, si la primera historia los dejó con cierta calidez incómoda, la segunda es de una naturaleza completamente distinta. Esta no tiene redención. No tiene mensaje emotivo al final.
Esta historia tiene, en cambio, algo mucho más perturbador, una confirmación. Hamilton Aguilar creció visitando la finca de sus abuelos en el campo de Guatemala. Como muchos niños que crecen entre dos mundos, la ciudad y el campo, tenía esa fascinación particular por las noches rurales. El tipo de oscuridad que no existe en las ciudades. El tipo de silencio que en realidad está lleno de sonidos, grillos, ranas, perros ladrando a lo lejos, el viento entre los cafetales. Ese año, Hamilton tenía 15 años y estaba ahí con varios primos. Como es natural en los adolescentes, el objetivo no declarado del viaje era demostrar quién era el más valiente. Y la propuesta surgió sola: acampar lejos de la casa de los abuelos, cerca de un viejo corral abandonado, donde según todos en la finca habían estado los bueyes décadas atrás. El tío accedió. Los primos empacaron. Armaron las tiendas mientras el cielo se pintaba de naranja y morado detrás de los cerros. Encendieron la fogata cuando oscureció. Y como hacen los adolescentes alrededor de cualquier fuego, empezaron con las historias de terror. La ciguanaba, el cadejo, el sombrerón. Historias que conocen de memoria, pero que de noche, en campo abierto, tienen una textura diferente. Reían para no sentir miedo. Pero el miedo estaba ahí, aguardando su turno. Fue entonces cuando el monte se apagó. No es una metáfora. Literalmente, el monte se apagó. Los grillos dejaron de sonar. Las ranas callaron. Los perros de la finca, que habían estado ladrando a lo lejos toda la noche, enmudecieron. En el campo, cuando eso pasa, cuando todos los animales callan al mismo tiempo, no es una buena señal. Los animales saben cosas antes que nosotros. Siempre lo han sabido. Y en ese silencio nuevo, incómodo, denso como la oscuridad misma, llegó el sonido. Lejano al principio. Un crujido rítmico de madera. El trote pausado de caballos. Como una carreta avanzando lentamente por un camino de tierra. Hamilton miró hacia donde venía el sonido. Y no vio nada. No había silueta. No había linterna. No había forma alguna que correspondiera a lo que estaban escuchando. Era como si el sonido existiera sin su fuente. Una carreta invisible avanzando hacia ellos en la oscuridad. Se acercaba. Se seguía acercando. Y cuando estuvo ahí mismo, cuando las ruedas crujían justo frente al campamento, un viento helado atravesó el claro. En una noche caliente de campo, un viento helado que no tenía ninguna razón de existir. La fogata se agitó violentamente, las llamas se inclinaron hacia atrás como huyendo de algo, y el frío se metió bajo la ropa de todos al mismo tiempo. La carreta invisible pasó frente a ellos. El sonido continuó, se alejó hacia el monte oscuro. Nadie habló. Nadie se movió. Los primos adolescentes que hacía 20 minutos se reían y competían por ver quién era el más valiente estaban ahora completamente paralizados, mirando la oscuridad. Creyeron que había terminado. No había terminado. Desde el monte, desde esa dirección a la que el sonido se había alejado, llegaron los lamentos. Primero uno, luego varios. Gritos desgarrados, huecos, como si vinieran de muy lejos o de muy abajo de la tierra. Voces que suplicaban y lloraban al mismo tiempo. Voces que no sonaban como voces normales. Eso fue suficiente. Apagaron la fogata de una patada, agarraron lo que pudieron y corrieron hacia la casa de los abuelos sin mirar atrás. Hamilton dice que mientras corría sentía que algo venía detrás de él, aunque no escuchaba nada. Ese tipo de certeza física que no requiere evidencia. Cuando llegaron a la casa, golpearon la puerta hasta que el abuelo abrió. Los vio. Vio sus caras. Y en silencio los hizo pasar. La abuela los sentó en la cocina. Les dio café con leche caliente, ese gesto universal de los abuelos que dice aquí estás a salvo, aquí no llega lo de afuera. Y les pidió que contaran. Cuando terminaron, el abuelo guardó silencio. Se miró con la abuela. Luego bajó la vista y dijo, despacio, con el tono de alguien que no está inventando sino recordando. La oyeron. Esa es la carreta de la muerte. La abuela completó, cuando pasa por aquí, es porque alguien del lugar va a morir. Los gritos son las almas que se lleva. Ninguno de los primos durmió esa noche. Hamilton se quedó mirando el techo con cada crujido de madera de la casa vieja sintiéndose como ruedas que se acercaban. A la mañana siguiente, antes de que saliera bien el sol, llegaron los gritos desde la entrada de la finca. Un muchacho del caserío corriendo, voceando una noticia que Hamilton ya sabía, sin saber que la sabía. Don Mateo, el vecino que vivía más cerca del claro donde habían acampado, había muerto durante la noche. Lo encontraron en su hamaca, sin señales de enfermedad, sin aviso previo. Solo un hombre que se había dormido bien y amaneció sin vida.
con la cara pálida, los ojos abiertos, como si hubiera visto algo antes de irse. Ahora bien, aquí podría terminar la historia, y sería suficientemente perturbadora así. Pero hay un último capítulo que Hamilton añade, y es el que transforma esto de una historia de adolescencia a algo completamente diferente. Muchos años después, Hamilton regresó a la finca con su propia familia. Los abuelos ya no estaban. La casa había quedado sola por un tiempo, pero alguien la había conservado, y decidieron pasar un fin de semana ahí. Reconectar con las raíces, como se dice. El camino seguía siendo de tierra roja. Los cafetales seguían ahí. El corral abandonado seguía en su lugar, visible desde el patio. Y Hamilton sintió, al verlo, el mismo nudo en el estómago de cuando tenía 15 años. La última noche del fin de semana, en la madrugada, tumbado en la misma casa de siempre, Hamilton escuchó algo. Ruedas de madera sobre tierra. El trote lento de caballos. La carreta. La misma. 30 años después. Se quedó inmóvil en la cama. No llamó a nadie. No despertó a su familia. Solo rezó en silencio, como aquella vez en el campamento. Y comprendió algo que lo heló más que cualquier recuerdo. Si la carreta había regresado a pasar por el mismo rumbo, significaba que alguien en el pueblo estaba por irse con ella. Al día siguiente se fueron temprano, sin decir por qué. Y Hamilton no sabe, hasta el día de hoy, a quién se llevó esa vez. Historia 3. 2 lecciones de los chaneques. Hay una categoría especial de historias que no asustan exactamente por lo que ocurre, sino por lo que implican. Esta es una de ellas. Javier Medina creció en Mochitlán, Guerrero, a unos kilómetros de Chilpancingo. Y en Mochitlán, los chaneques no son una leyenda de libro de texto. Son una presencia cotidiana. Los adultos hablan de ellos con la misma naturalidad con que hablan del clima o de los vecinos. Hay lugares que les pertenecen. Hay cosas que no se deben tocar. Hay límites que no se deben cruzar. La mayoría de los que crecen en ese ambiente aprenden las reglas casi sin darse cuenta. Las absorben del ambiente, de las historias de los abuelos, de los gestos con que los adultos evitan ciertos lugares a ciertas horas. No es superstición, o al menos no se siente como superstición cuando lo vives desde adentro. Se siente como el sentido común. El problema es cuando alguien llega de afuera y no tiene ese sentido común. O peor, cuando lo tiene y decide ignorarlo. Primera lección. Jair había vivido en Estados Unidos varios años. Regresó a Mochitlán cambiado. No de una mala manera, necesariamente, simplemente había absorbido otra cosmovisión, otra forma de procesar el mundo. Una más escéptica, más urbana, más segura de que lo que no puede verse y medirse no existe. Ese cambio de perspectiva es completamente válido. El problema es que a veces viene acompañado de algo menos útil, la necesidad de demostrar públicamente que no tienes miedo de lo que otros respetan. En una cascarita de fútbol, cerca de un pozo antiguo que toda la comunidad sabía que era de los chaneques, alguien le advirtió a Jair que no se acercara. El pozo era un lugar que se respetaba. Siempre había sido así. Jair soltó una carcajada. Y no solo ignoró la advertencia, empezó a burlarse en voz alta, llamando a los duendecillos a salir a jugar. Y luego comenzó a arrojar piedras dentro del pozo. El eco que regresaba no sonaba normal. No era el sonido esperado de una piedra golpeando el fondo o el agua. Era hueco. Distinto. Como si algo se moviera allá abajo. Nadie dijo nada. Pero todos lo sintieron. A la mañana siguiente, Jair amaneció enfermo. Y aquí es donde la historia se pone genuinamente extraña, porque la enfermedad que lo atacó no tenía ningún precedente médico claro, simplemente dejó de poder ir al baño. No por falta de ganas, sentía la necesidad, la presión, el malestar, pero su cuerpo no respondía. Días sin nada. Médicos, especialistas, estudios, medicamentos. Nada funcionaba. Y por si eso no fuera suficiente, las noches se volvieron insoportables. Algo caminaba alrededor de su cama. Escuchaba pasos pequeños, descalzos, correteando en su cuarto. No podía dormir. Se estaba consumiendo. La familia desesperada lo llevó con una chamana del pueblo. Cuando la mujer escuchó lo del pozo, no dudó ni un segundo. No es enfermedad. Son los chaneques. Les faltó al respeto. El remedio era simple en concepto, difícil en ejecución. Jair tendría que regresar al pozo, solo, con ofrendas, y pedir perdón de corazón. Reconocer su falta. Prometer respeto. Para entonces, Jair ya no se reía. Fue al atardecer. Llevó pan, fruta y mezcal. Se arrodilló frente al brocal de piedra y habló en voz alta. Dijo que no sabía.
que no volvería a hacerlo, que los respetaba. Cuando terminó, una brisa salió del pozo. Suficiente para mover la hierba a su alrededor. Esa misma noche, finalmente, su cuerpo respondió. Nunca volvió a acercarse a ese pozo. Nunca más se burló de nada que no entendía. Y Javier dice algo muy importante sobre ese cambio. No fue el miedo lo que lo transformó. Fue el reconocimiento. El acto de admitir que hay cosas en el mundo que existen fuera del marco en que uno fue educado. Segunda lección. El primo de Javier, Chilo, aprendió la misma lección por otro camino. Caminando por el monte, encontró entre la maleza algo que lo detuvo, pequeños utensilios de cocina. Ollitas diminutas. Platos pequeños. Hechos de barro, bien trabajados, antiguos. Como si hubieran sido fabricados para gente muy, muy pequeña. Alguien le dijo que los dejara. Que no eran para nosotros. Chilo se rió. Dijo que eran curiosidades y se los llevó. La fiebre empezó a los pocos días. No era una fiebre cualquiera. Ardía como si se estuviera quemando por dentro. Y con la fiebre llegaron las ronchas, manchas rojizas irregulares que parecían extenderse como raíces bajo la piel. Aparecían, se inflamaban, desaparecían, reaparecían en otro lugar. Los médicos no encontraban explicación. Cuando alguien finalmente sugirió llevarlo con la curandera, ella lo miró y le preguntó directamente, ¿tomaste algo que no era tuyo? Chilo negó al principio, pero cuando ella mencionó los trastes pequeños, se puso pálido. Esos no eran tuyos. Eran de ellos. Tienes que devolverlos y pedir perdón. Esa misma tarde, Chilo regresó al monte. Colocó los utensilios exactamente donde los había encontrado. Pidió disculpas en voz alta. Y mientras hablaba, escuchó risitas suaves entre los arbustos. La fiebre comenzó a bajar esa misma noche. Las ronchas se secaron en días. Javier cierra sus dos historias con una reflexión que vale la pena detenerse a considerar. No les cuento esto para convencerlos de nada. Les cuento para advertirles algo que en mi pueblo aprendimos desde niños. Siempre hay que respetar lo que no conocemos. Porque hay lugares, hay cosas, hay seres que aunque no los veamos, nos están escuchando, nos están mirando. Y no siempre perdonan. Lo que más llama la atención de estos dos casos no es lo sobrenatural en sí. Es la consistencia del patrón. La burla o el irrespeto desencadena algo. El reconocimiento y la disculpa lo resuelven. Como si hubiera un sistema de reglas vigente que no depende de que uno crea en él para funcionar. Las reglas operan independientemente de la fe del que las transgrede. Eso, de algún modo, es más inquietante que cualquier aparición. Historia 4. El departamento oscuro. La última historia es diferente a las anteriores. Es diferente porque quien la cuenta es un ingeniero. Un hombre cuya vida profesional está construida sobre la exactitud, la medición y la repetibilidad. Un hombre que, por formación y por temperamento, es exactamente el tipo de persona que no cree en estas cosas. O que no creía. Antes de 2006, Edén Lascano llegó a Querétaro ese año para trabajar en la planta de Bombardier Aerospace cuando abrió operaciones en la ciudad. El plan era sencillo. Él llegaría primero, se establecería, y después traería a su novia. Rentó un departamento en un tercer piso. Nada lujoso, nada extraordinario. El tipo de lugar que uno escoge cuando lo que importa es la funcionalidad y no la atmósfera. La primera noche, algo se sintió extraño. No hubo ruidos. No hubo sombras. No hubo nada que Edén pudiera señalar y decir ahí está, eso es lo que me incomoda. Fue una sensación. Y Edén la describió con una precisión que solo puede venir de haber pensado en ella muchas veces, como cuando entras a un lugar donde acaba de haber una discusión y el aire todavía está cargado. Así. Pero más denso. Más frío. Lo atribuyó al cambio de ciudad. Al estrés de un trabajo nuevo. A la fatiga del primer día. Cosas razonables. Pero las noches se convirtieron en algo que no tenía explicación razonable. Especialmente en la recámara. Cada vez que apagaba la luz, comenzaba una opresión en el pecho. Una tristeza que Edén reconocía como ajena, no suya, no de su ánimo ni de su vida, sino de ese espacio. Una angustia profunda, como si alguien hubiera llorado ahí durante años y el llanto hubiera impregnado las paredes. Le costaba respirar. Le costaba relajarse. Y había momentos en que una idea llegaba a su mente, una idea que describe como absurda pero que se sentía completamente real, que algo lo observaba desde la esquina más oscura del cuarto. Que quería llevarlo con él. Para un ingeniero, este tipo de pensamiento no tiene cabida. Edén lo sabía. Y precisamente por eso era más desesperante,
no podía darle nombre a lo que sentía, no podía medirlo, no podía descartarlo, y no podía ignorarlo. Empezó a evitar la recámara. Dormía en la sala. El ambiente ahí era diferente, menos pesado. Podía al menos descansar. Las semanas pasaron. Una noche, hablando por teléfono con su novia, en la sala, completamente solo, ella se detuvo en medio de la conversación. ¿Quién está contigo? Nadie. Estaba solo. No. Acabo de escuchar la voz de un hombre. ¿Qué dijo? Su novia tardó en responder. Luego le dijo que la había escuchado a lo lejos pero clara, susurrante, y que lo que dijo fue: él pronto vendrá con nosotros. Edén revisó el departamento. Cada puerta, cada ventana, cada cerradura. No había nadie. No había ninguna explicación. Pero algo se había instalado ya, definitivamente, en su mente. Los días siguientes, Edén comenzó a notar algo que en retrospectiva lo perturba más que cualquier voz o presencia. El departamento estaba junto a una luminaria de alumbrado público. Desde afuera, el edificio estaba siempre bien iluminado. Pero adentro, particularmente en ese departamento, y con especial intensidad en la recámara, la luz no llegaba bien. No era falta de focos. Edén abría todas las cortinas, encendía todas las luces disponibles. Y aún así el lugar se veía opaco. Como si la claridad no pudiera llenar el espacio. Como si algo la absorbiera antes de que llegara a ciertas esquinas. En la recámara, la oscuridad tenía una cualidad diferente. No era simplemente la ausencia de luz. Era algo más activo, más denso, como un agujero negro pequeño y doméstico en el centro de su vida cotidiana. Desesperado, llamó a su madre. Ella le dijo que buscara a un sacerdote. Edén, ingeniero, racional, no creyente de estas cosas, fue a la parroquia más cercana. Le contó todo al padre, esperando quizás que el sacerdote lo tranquilizara con una explicación, que le dijera que el estrés hace cosas extrañas, que las casas nuevas suenan de formas raras. En cambio, el sacerdote lo miró a los ojos y le dijo algo que Edén no esperaba. No es la primera vez que bendigo ese departamento. El sacerdote fue esa misma semana. Recorrió la sala, la cocina, el baño. Cuando entró a la recámara, hizo una pausa. Roció agua bendita en las paredes. Rezó en voz alta. Y entonces algo ocurrió que Edén, el ingeniero, el hombre de números y cálculos, no puede explicar de ninguna manera que le satisfaga. El ambiente cambió. No fue la adición de luz nueva. No fue un cambio en los focos ni en las cortinas. Fue como si una barrera invisible hubiera sido derribada. El aire de la habitación se volvió más ligero, más respirable. Y la recámara comenzó a verse diferente, más clara, de una manera que no correspondía a ningún cambio físico que Edén pudiera identificar. Se sentó en la cama y sintió, por primera vez desde que había llegado a ese departamento, que podía respirar normalmente en esa habitación. Antes de irse, el sacerdote le pidió hablar. No quise decirlo al principio, pero sé que en esa recámara el inquilino anterior atentó contra su propia existencia. A mí me tocó oficiar su misa de cuerpo presente. Edén lo procesó. Entonces eso era lo que sentía. La carga de ese acto. El dolor que se había quedado impregnado en el espacio. Pero lo que el sacerdote dijo después fue lo que lo dejó sin palabras. Hijo, si lo que estaba aquí interactuaba contigo de esa manera, poco tenía que ver con el alma de quien se quitó la vida. Edén no entendió de inmediato. El sacerdote continuó. Cuando alguien libera tanto dolor en un acto así, puede dejar una carga. Y a veces esa carga atrae otro tipo de entidades. Entidades que no son las personas, o que nunca lo fueron. Entidades que buscan lugares donde la luz no entra. Y entonces, casi como si hablara consigo mismo, el sacerdote añadió algo que no iba dirigido exactamente a Edén sino al espacio mismo. El hecho de que la luz no penetrara ese cuarto, eso sí es preocupante. No quiso decir más. Edén no quiso preguntar. Se mudó lo antes posible. Encontró otro departamento. Nunca volvió a sentir nada parecido. Pero dice que hasta el día de hoy, cuando recuerda esa habitación donde la luz parecía morir, se hace una pregunta que no tiene respuesta. Que probablemente nunca la tenga. Si lo que había ahí se fue cuando él se mudó. O si simplemente empezó a esperar. A esperar que él, en algún momento, en algún otro lugar, volviera a apagar la luz. 4 historias. 4 personas distintas. 4 experiencias que ninguna de ellas pidió tener. Un chofer que se convirtió en mensajero entre 2 mundos.
Un grupo de adolescentes que escuchó algo que no debería existir. Un pueblo que sabe que el respeto no es opcional. Y un ingeniero que aprendió, a la fuerza, que hay cosas que los números no pueden medir. ¿Qué tienen en común? Más de lo que parece a primera vista. En todos los casos, lo más perturbador no fue el momento del susto. Fue lo que quedó después. La certeza silenciosa de que algo ocurrió que no encaja en el mundo tal como uno lo entendía. Esa grieta pequeña en la narrativa de que el mundo es exactamente lo que podemos ver, tocar y explicar. No les voy a decir qué creer. No es mi lugar. Pero sí les voy a decir esto. Las personas que vivieron estas historias no las cuentan para entretener. Las cuentan porque siguen vivas en ellas. Porque hay momentos, un frío repentino, un sonido que no cuadra, una sombra en el ángulo equivocado, en que regresan con la misma fuerza del primer día. Y tal vez eso es lo más honesto que se puede decir sobre el miedo verdadero. No desaparece con la luz del día. No se va cuando uno lo racionaliza. Se instala en algún lugar quieto de la memoria y espera. Paciente, sabiendo que en algún momento, en la noche correcta, con el silencio correcto, va a volver a hacerse presente. Esta noche, cuando apaguen la luz, recuérdenlo. Con eso dicho, gracias por ver y hasta la próxima.